¿Dónde estás tú ahora? ¿Estás dispuesto a permitirte a ti mismo ver todo lo que existe a tu alrededor y dentro de ti como la puerta de entrada al reino del cielo, que espera solamente a que reconozcas su presencia y te abras a ello? ¿Estás dispuesto a realmente estar justo donde estés, plenamente justo donde estés? Y la mente dice: bien, desde luego, estoy en un camino espiritual. Estate seguro de que si miras bien en tus sentimientos y encuentras cualquier traza de resistencia, no habrás realizado todavía el compromiso necesario que te da el poder de abrir esa puerta. El sentimiento es el mensaje de esta hora. Del sentimiento es como realmente despiertas. Los conceptos e ideas pueden comenzar a conducir a la mente a creer que hay algo ahí fuera que es atractivo, o puede que incluso mejor que lo que estabas haciendo antes. Pero los conceptos y las ideas no abren por sí mismos la puerta. Son símbolos, y eso es todo. Y un símbolo no puede saciar tu sed. Solo en el nivel del sentimiento genuino es donde puedes una vez más conocer la presencia de Dios, que es quien mora en ti, alrededor tuyo y a través tuyo, incluso ahora. Siente lo que has creado como sustituto de la verdad. Asúmelo, míralo y déjalo que se vaya. Aprende que a pesar de la elección que puedas haber hecho en el pasado, una vez que hayas abrazado eso, una vez que lo hayas sentido, te quedarás en una perfecta inocencia e impregnado del poder de elegir de nuevo, para sentir, para aprender una vez más a sentir la gloriosa calidez omnipresente del reino del cielo. Nada de lo que hagas en el tiempo puede igualarse en importancia a esto. Nada de lo que hagas en el campo temporal está a la altura del increíble regalo que te está esperando. Por eso, usa el tiempo constructivamente, decidiendo amar, para que el amor pueda enseñarte sobre sí mismo. Cuando hayas hecho esto, te encontrarás a ti mismo traducido, por así decirlo, en una forma que de ningún modo podría verse contenida en el espacio y el volumen de un cuerpo físico. Y contemplarás toda esta dimensión meramente como un instrumento temporal de aprendizaje, y la dejarás de lado, como un niño deja de lado un juguete ya superado. Pero lo harás con una profunda apreciación y amor por ese juguete con el que has jugado durante tanto tiempo, y llevarás contigo una profunda sensación de gratitud por todo lo que esta dimensión física te ha brindado. No habrá ni una molécula de tu ser, por así decirlo, dentro de ti, que vaya a sentir ningún resentimiento, ninguna nostalgia, ninguna ira, ni ningún arrepentimiento por nada. Y todo en tu experiencia se habrá convertido en algo plenamente aceptable para ti, porque fue con esa experiencia como finalmente fuiste conducido a querer solo la verdad. Entonces, desde este día en adelante, nunca más serás capaz de convencerte a ti mismo de que es cierto que todos tus intentos de permanecer distraído del mundo o adaptado al mundo están consiguiendo realmente algo. Y vas a ver cómo tu mente comienza a sumergirse en los hábitos inconscientes que has creado para intentar esconder aquello que todavía debe ser sentido. Y sabrás perfectamente bien cuando simplemente te estás engañando a ti mismo. Y comenzarás a sonreír y dirás: oh sí, ahí voy de nuevo. Podría también apartar eso. Podría plantar bien firme mis pies en el suelo
y realmente vivir con pasión por la verdad del reino del cielo. Lección 6. ¿Cómo puedo integrar el trabajo de respiración y las técnicas que estoy aprendiendo esta semana con las lecciones del curso de milagros? La pregunta procede de una cualidad mental que quiere percibir separación entre ambas cosas, porque solo lo que se percibe como separado podría ser integrado. Reconoce bien entonces que un curso de milagros es un recurso de aprendizaje que se dirige hacia una meta específica o conclusión. Esa conclusión o meta es la de el restablecimiento de la paz. La paz comienza a ser restablecida cuando la mente se convence de que existe una manera de percibir, una manera de dirigirse ella misma a su experiencia, que brinda una recompensa mayor de la que antes se ha conocido. Un curso de milagros fue dado inicialmente a 2 personas que habían pedido desde lo más profundo de su ser que se les mostrara una manera diferente de percibir las cosas. Un maestro sabio aprende primero el lenguaje del estudiante. Y aquellas 2 personas, las que entonces plantearon esa cuestión, tenían una orientación que era mental, es decir, cuyo mecanismo primordial a la hora de experimentar se encontraba en el nivel de la mente o intelecto. Por lo tanto, esa fue la herramienta de enseñanza que se necesitaba para transmitir, de tal manera que pudiera ser aceptable para ellos como estudiantes. De forma secundaria, el mensaje esencial que yo buscaba brindarles a través de ese recurso de enseñanza es igualmente aplicable a cualquiera que pueda verse atraído a seguir su estudio. Y no obstante, el curso no busca responder a todas las preguntas que ciertamente se va a plantear un maestro de Dios. Está diseñado solo para restablecer la paz en la mente y para cultivar en esa mente la voluntad de pedir guía a quien he llamado el Reconfortador o Espíritu Santo, más que a permanecer sujeta a sus propios recursos a la hora de tomar decisiones. Esto abre el camino para que la mente pueda ser guiada aún más profundamente hacia lo que se requiere para restablecerse plenamente como encarnación del amor. Lo que aquí has llamado trabajo de respiración es meramente un peldaño posterior. Aquellos que quieren afirmar que el curso de milagros es un recurso completo de enseñanza en sí mismo, están en lo correcto si entienden que les fue dado a quienes estaban profundamente inmersos en procesos intelectuales y que en ese sentido el curso tiene una meta específica y autosuficiente. Quienes quieren afirmarse en la visión de que el curso de milagros es una herramienta de aprendizaje completa por sí misma, si toman esto en el sentido de que ya no hay nada más que explorar, nada más en lo que profundizar y nada más en lo que convertirse, no están en lo correcto. Contémplalo entonces como un recurso de enseñanza con una meta concreta, que proporciona una manera que resulta aceptable para quienes han aprendido a habitar principalmente en el nivel de la mente, el que está comprometido con la conceptualización. Respondo así a tu pregunta porque el cuerpo, en sí mismo, no está fuera de la mente, surge de dentro de la mente, y puedes por tanto observarlo para entender que lo que surge en él atestigua sobre los efectos de los pensamientos que están realmente ocurriendo dentro de la mente, o que han tenido lugar en el pasado y que no han sido corregidos o cambiados. La mente tiene un alcance mucho mayor. La mente lo es todo, tal y como el término es usado en este recurso de enseñanza, y siempre debería escribirse con mayúsculas. La mente también incluye el sentimiento. La mente incluye el cuerpo mismo, porque sin que la mente haya primeramente hecho la elección del pensamiento, de la imaginación
de entrada no podría ni siquiera existir el ámbito físico. Cuando eliges, por tanto, permitirte respirar, reconoce que lo haces desde el poder de decidir, es decir, desde el poder de la mente para elegir algo con lo que tú estás creando el efecto de permitir que ese aspecto de la mente, conocido como cuerpo, también reciba iluminación. Para integrar un curso de milagros con lo que estás llamando trabajo de respiración y con lo que he llamado antes en esta hora una manera de sentir y con lo que ciertamente hemos llamado la vía del corazón, solo se requiere que la continua y pequeña disposición a entregar todas y cada una de las percepciones limitadas acerca de lo que la vida es, acerca de lo que el despertar es, acerca de lo que el amor es, acerca de lo que la sanación es, y de modo tal que el Espíritu Santo pueda guiarte hacia la verdad de todas las cosas. Es decir, cuando desde lo más profundo de tu ser te has comprometido totalmente a despertar de cada última huella de separación con respecto a Dios, cuando estás verdaderamente comprometido no a buscar el amor, sino a buscar todos los obstáculos que has creado dentro de ti y que bloquean el reconocimiento de la presencia del amor, entonces ciertamente aquello hacia lo que te ves atraído, todo aquello por lo que te decidas, en términos de las experiencias que invocarías para ti mismo, todas esas cosas son las respuestas a tu oración. El curso de milagros vino como resultado de tu propio anhelo de profundizar tu relación con Dios. Así, también te has encontrado viajando hacia una diminuta mota de polvo en medio de un gran cuerpo de agua para respirar. Es una extensión y proviene de la guía del Reconfortador, del Espíritu Santo. Por lo tanto, la integración es simple. No decidas por tu cuenta. Entrega las decisiones al Espíritu Santo y entonces toma eso hacia lo que Él te ha guiado y hazlo parte de tu vida. Y confía, con fe, en que todas esas cosas no dejan de tener propósito. Pide solo que cada aspecto, que cada pequeña esquina de tu mente se vea tan iluminada, tan sanada, que ya solo habite el Cristo donde todavía parece estar el cuerpo. Puedes hablar sobre la necesidad o falta de necesidad de trabajar directamente con el lado oscuro, tanto en el plano físico como en el astral. Sí, puedo hacerlo. ¿Lo harás? Esa es otra cuestión. Ciertamente, primero mira y considera bien ese lugar en ti que quiere dibujar una línea y decidir sobre qué es luz y qué es oscuridad. Porque recuerda que el sufrimiento procede de una mente dividida, de una mente que ve conflicto, división, separación. Si es cierto que solo el amor sana, y te aseguro que lo es, ¿puedes mirar eso que has llamado oscuridad y descubrir la luz dentro de ella al hacer brillar luz sobre ella? ¿Hay fuerzas oscuras en el ámbito de la experiencia, en el ámbito de la creación tal y como la conoces? Sí, pero con esto no quiero decir que existe una fuerza separada de ti o separada del alcance del amor de Dios, que tenga el poder de dirigir, de influenciar o de controlarte a ti de ninguna manera. La oscuridad, a medida que este viaje en el que te encuentras comience a terminar, llegarás a considerar esa oscuridad como nada más que una parte de tu propio ser que ha sido desatendida y no amada. Pues cuando amas lo que ha sido percibido como oscuridad, la reclamas como parte de ti mismo, y al amarla la transformas, y el poder que le has dado al separarla de ti, regresa a ti, donde realmente habita. Primero mira y considera bien ese lugar en ti que quiere dibujar una línea y decidir sobre qué es luz y qué es oscuridad. Porque recuerda que el sufrimiento procede de una mente dividida, de una mente que ve conflicto, división, separación.
Si es cierto que solo el amor sana, y te aseguro que lo es, puedes mirar eso que has llamado oscuridad y descubrir la luz dentro de ella al hacer brillar luz sobre ella. Hay fuerzas oscuras en el ámbito de la experiencia, en el ámbito de la creación tal y como las conoces. Sí, pero con esto no quiero decir que existe una fuerza separada de ti o separada del alcance del amor de Dios que tenga el poder de dirigir, de influenciar o de controlarte a ti de ninguna manera. La oscuridad, a medida que este viaje en el que te encuentras comience a terminar, llegarás a considerar esa oscuridad como nada más que una parte de tu propio ser que ha sido desatendida y no amada. Pues cuando amas lo que ha sido percibido como oscuridad, la reclamas como parte de ti mismo, y al amarla la transformas, y el poder que le has dado al separarla de ti regresa a ti, donde realmente habita. ¿Hay una diferencia entre lo que podría llamarse oscuridad dentro del ámbito en el que vives, te mueves y tienes a tu ser habitando aparentemente como un cuerpo en el espacio y el tiempo, y la oscuridad de lo que llamas los ámbitos astrales? No, todo existe justo donde tú estás, porque tú ya habitas tan completamente en esos otros ámbitos, como igual de completamente estás asentado en el suelo de esta dimensión. Un ámbito astral es algo fabricado así solo porque has retirado tu conciencia de ahí y has buscado restringirla a la dimensión física. Por tanto, el hecho de salirse del cuerpo podría parecer algo que se hace en otra dimensión, esa que a veces has elegido llamar ámbito astral, y donde hay cosas que se ocultan de tu visión. Pero no lo están en absoluto, solo son inaccesibles si utilizas el sistema de los ojos físicos. Pero si usas el ojo interior, nada está oculto. Así que lo astral y las energías que habitan ahí no son por tanto algo distinto de lo que ya habita en tu propia conciencia, tu propia mente. ¿Y cuál es la manera de trabajar y tratar con esas fuerzas oscuras? En donde tú estás, en tu experiencia de la tercera dimensión como cuerpo-mente, solo se requiere que mires amorosamente a tu hermano o tu hermana, que los toques quizás con tus palabras, con tu sonrisa, con las puntas de tus dedos, con las palabras que digas, de modo tal que el amor sea extendido y el perdón dado. La estrategia entonces, por así decirlo, con respecto a todas esas variadas fuerzas y seres que parecen residir en ámbitos desconocidos, llamados por muchos el astral, la estrategia es perfectamente idéntica. Es una y la misma cosa, porque solo el amor puede sanar. Piensa bien sobre lo que te he dado hoy con esta respuesta. Contémplala profundamente. En 3 semanas, dado el momento actual por el que está pasando tu mente, comenzarás a tener algunas revelaciones bastante interesantes. Tu mente se llenará literalmente con lo que podríamos llamar un completo recableado, cambiando hacia todo un nuevo nivel de percepción, de comprensión y de habilidad natural. Pues todo eso que parece estar ocultado en los ámbitos astrales va a comenzar a dirigirse hacia un estado en que lo vas a ver tan claramente como ves tu mano delante de la cara. ¿Cómo puedo ver la diferencia entre los viejos hábitos que el ego tiene a la hora de sentir y los sentimientos que necesitaría sentir completamente? Primero, mi querido amigo, ¿hay una diferencia? Tu experiencia siempre está en el presente y pertenece al presente, porque lo que surge no es pasado, es ahora. ¿Es un patrón viejo del ego? Quizá. Si hay una sensación de constricción, de resistencia, de juicio de sí mismo o de otro, ten por seguro que lo que ha surgido para dominar temporalmente tu atención es un patrón egoico, ya que el ego, por definición, es esa constricción que retira el amor, y por tanto su resultado es la pérdida de la paz.
Mira bien entonces y reconoce simplemente: ¿qué está surgiendo en este momento? ¿Estoy dispuesto a mirarlo, a sentirlo, a abrazarlo? Y a medida que percibimos y observamos, comenzamos a reconocer: ¿estoy dispuesto todavía, no obstante, a respirar? Porque respirar es vivir. Siente entonces lo que estás verdaderamente sintiendo. Observa qué es lo que verdaderamente está presente en la mente. De este modo, toma tus manos y haz un hueco en ellas, con ellas, para acoger lo que sea que haya en ese momento. Y habiendo hecho eso, entonces reconoce esta gran verdad: puedo elegir de nuevo, y puedo elegir paz en vez de esto. Ahora bien, el esto no es tanto la imagen de lo que podría llamar un recuerdo o un sentimiento o lo que esté pasando. El esto habla de tu juicio, de tu percepción, de lo que está surgiendo. Tú puedes elegir paz en vez de la percepción que te roba tu paz. Y ese es el lugar de poder infinito y perfecto para literalmente transformar tu vida. Querido amigo, el pasado no existe en ningún momento. Si la mente está provocando, trayendo una imagen o un pensamiento que parecen ser reminiscente del pasado por tu propio decreto, ten por seguro que lo hacen en este momento presente, que es el único lugar donde hay experiencia y creación. El pasado entonces puede existir para ti solo si tú lo recreas ahora. Esta recreación no significa que una imagen o una descripción no puedan hacer surgir en la mente eso que llamas recuerdo, aunque sea una experiencia muy presente. Aquí estamos hablando de la experiencia que creaste cuando esa misma imagen apareció en tu experiencia en un marco temporal diferente. Tu experiencia nunca está provocada por lo que surge en tu campo de discernimiento. Tu experiencia es como tú has elegido reaccionar en el campo emocional y mental a un evento neutral que ha surgido. Todos los eventos son neutrales. La reacción ante ellos es lo que genera experiencia. Cuando los clavos fueron clavados a través de mis manos, se trataba de un evento completamente neutral. Aunque por cierto muchos amigos huyeron de ahí. No pareció ser tan neutral, pero lo era para mí. Por tanto, entiende, querido amigo, que cualquier evento que jamás se haya desplegado en el ámbito de tu experiencia, todos y cada uno de ellos, fueron perfectamente neutrales hasta que tú respondiste con la reacción que estuvieras eligiendo para con ella poder crear una experiencia en el cuerpo emocional, para así poder crear una experiencia de aprendizaje sobre los potenciales de tu propia conciencia. El perdón, la sanación, la paz y el despertar son igualmente potenciales en tu propia mente. Lo son igualmente, y además son en realidad más grandes que cualquier otra cosa que hayas experimentado hasta ahora. Por tanto, entiende esto, mi querido amigo: nada ha sido causado por nada, por nadie fuera de ti mismo. Lo que surge es siempre experiencia presente. Abrázala, mírala, reclámala, aprópiate de ella, siéntela, respira a través de ella. Y entonces reconoce que eres libre para elegir de nuevo. Ahí se encuentra el camino estrecho y directo que conduce a la vida. Y tienes un amigo que actualmente está sin cuerpo y que no quiere otra cosa que ser testigo de tu vivir verdadero. Y tienes innumerables amigos con cuerpos que comparten el mismo deseo. Sé por tanto quien tú eres y vive desde el poder que te fue dado a ti, desde la libertad en que habitas por siempre, como el amor que tú eres. Lección 7. Estoy contigo siempre. Estoy contigo siempre. Pues mucho antes de que las estrellas nacieran, mucho antes de que surgieran los planetas, mucho antes de que un solo pensamiento físico hubiera emergido en la mente divina del Hijo de Dios, fuimos ya creados, juntos e iguales.
Y no obstante esa creación, la creación de lo que únicamente es real, no tiene un punto de nacimiento. Por tanto, como el Padre existe por siempre, así también hemos morado unidos siempre, nos hemos mantenido juntos y nos hemos sostenido unidos en el amor. Y a través de todo tiempo, incluso por toda la eternidad, moramos unidos en la realidad de quién somos. Por tanto, no creas que es nada extraordinario que te diga que estoy contigo siempre, incluso hasta el final de esta era. ¿Qué has emprendido tú que no sea familiar para mí? ¿Qué puedo haber emprendido yo que en verdad no sea ya algo familiar para ti? Pues cuando me contemplas y desde un cierto espacio de profundo conocimiento interior, dices dentro de ti, aunque quizás con otras palabras, mira, Cristo se muestra ante mí. Cuando albergas un pensamiento sobre mí en la mente y el cuerpo se ve inundado por una emoción suave, ligera, amable, y reconoces que el Santo Hijo de Dios nació perfeccionado en tu amigo, en ese tal Yeshua ben Yosef, ¿qué hay en ti que reconoce que esta es la verdad? ¿Qué parte de tu mente, qué capacidad en tu corazón puede contemplarme y reconocer la verdad en mí, de modo tal que me ames? Porque claramente os digo que lo mismo ocurre con esa parte de mi mente, con esa parte de mi corazón que os contempla y que dice, mirad, el Santo Hijo de Dios está ante mí, y lo amo. Esa instancia que sabe reconocer, que comprende de inmediato, es la mente de Cristo, que se reconoce a sí misma en todos y cada uno de nosotros. Y esa mente de Cristo mora en ti, en su plenitud ahora. Y por tanto, como te he dicho muchas veces, nunca dejes de recordar que quien lo dice lo es. Y si quieres mirarme y decir, querido amigo, gracias, mírate también a ti mismo y di, querido amigo, gracias. Sí, ciertamente, y permite que la respiración fluya. ¿Cuántos viajes se han emprendido? ¿Cuántos momentos de experiencia han transcurrido bajo el puente de tu ser? Por así decirlo, antes de que comenzaras a redespertar a la verdad, que siempre es verdad. ¿Cuántos periodos de vida, cuántos mundos antes de que una luz comenzara a nacer, tan imperceptible en un principio que no era reconocida? Y así, una voz diminuta susurraba desde un lugar que parecía estar muy apartado de donde tú moras. Querido hijo, ahora estás conmigo, sigues siendo tal y como te he creado para ser. Por tanto, ten paz, eres amado. Estoy contigo siempre, pues mucho antes de que las estrellas nacieran, mucho antes de que surgieran los planetas, mucho antes de que un solo pensamiento físico hubiera emergido en la mente divina del Hijo de Dios, fuimos ya creados juntos e iguales. Y no obstante, esa creación, la creación de lo que únicamente es real, no tiene un punto de nacimiento. Por tanto, como el Padre existe por siempre, así también hemos morado unidos siempre. Nos hemos mantenido juntos y nos hemos sostenido unidos en el amor. Y a través de todo tiempo e incluso por toda la eternidad, moramos unidos en la realidad de quién somos. Por tanto, no creas que es nada extraordinario que te diga que estoy contigo siempre, incluso hasta el final de esta era. ¿Qué has emprendido tú que no sea familiar para mí? ¿Qué puedo haber emprendido yo que en verdad no sea algo familiar para ti? Pues cuando me contemplas y desde un cierto espacio de profundo conocimiento interior, dices dentro de ti, aunque quizá con otras palabras, mira, Cristo se muestra ante mí. Cuando albergas un pensamiento sobre mí en la mente
y el cuerpo se ve inundado por una emoción suave, ligera, amable, y reconoces que el Santo Hijo de Dios nació, perfeccionado, en tu amigo, ¿qué hay en ti que reconoce que esta es la verdad? ¿Qué parte de tu mente, qué capacidad en tu corazón puede contemplarme y reconocer la verdad en mí, de modo tal que me ames? Porque claramente te digo que lo mismo ocurre con esa parte de mi mente, con esa parte de mi corazón que te contempla y que dice: mira, el Santo Hijo de Dios está ante mí y lo amo. Esa instancia que sabe reconocer, que comprende de inmediato, es la mente de Cristo, que se reconoce a sí misma en todos y cada uno de nosotros. Y esa mente de Cristo mora en ti, en su plenitud ahora. Y por tanto, como te he dicho muchas veces, nunca dejes de recordar que quien lo dice lo es. Y si quieres mirarme y decir: querido amigo, gracias, mírate también a ti mismo y di: querido amigo, gracias. Sí, ciertamente, y permite que la respiración fluya. ¿Cuántos viajes se han emprendido? ¿Cuántos momentos de experiencias han transcurrido bajo el puente de tu ser, por así decirlo, antes de que comenzaras a redespertar a la verdad que siempre es verdad? ¿Cuántos periodos de vida, cuántos mundos, antes de que una luz comenzara a nacer, tan imperceptible en un principio que no era reconocida? Y así, una voz diminuta susurraba desde un lugar que parecía estar muy apartado de donde tú moras: querido hijo, ahora estás conmigo. Sigues siendo tal y como te he creado para ser. Por tanto, ten paz, eres amado. Y la voz pareció tan lejana, tan débil, que ciertamente no podía ser la tuya. Ciertamente se trataba tan solo de un momento de fantasía. Y en medio de alguna de tus travesías te detuviste, y cuando una gota de agua de lluvia cayó y golpeó una hoja, al contemplar tus ojos esa experiencia, sentiste y supiste que eras una sola cosa con la hoja y la gota, y que ciertamente tú eras esas cosas. ¿Cuántos momentos de experiencia así tuvieron lugar antes de que ese tipo de cualidades comenzaron a emerger en tu conciencia, como lo que parecían ser pequeñas y locas ideas? Dios mío, acabo de sentirme a mí mismo en unidad con toda la creación. Bien, mejor no le digo a nadie nada sobre esto. Y te apagaste. Pero esos momentos tuvieron lugar más a menudo, quizá todavía de forma fugaz, y no obstante ahora de una forma más familiar. Era una sensación subyacente a todo el drama, a todo el llanto, a todo el lamento, a todo el resentimiento, a todo el miedo, la lucha, la búsqueda, y la calmada y minúscula voz pudo llegar a decir: querido hijo, en tu ser sigues siendo tal y como te he creado para ser. Eres amado, eres plenamente amoroso y plenamente adorable para siempre. La minúscula voz pudo todavía atravesar el estruendo y el jaleo que parecían haber hecho hogar en tu mente. Y ten por seguro que no parecerías estar donde ahora estás si no hubieras ya comenzado a experimentar muchos de esos instantes que expresan la cualidad que acabo de describir para ti, donde verdaderamente escuchas la callada, pequeña voz del reconfortador interior. Por tanto, ciertamente cada uno de ustedes sabe que existe un anhelo interior que ya no puede ser y que ya no será nunca más negado. Sabes, desde el Cristo dentro de ti, que Cristo se ha revuelto, despertándose dentro de ti, y que está levantándose para tomar su lugar de derecho como el maestro de tu mente y tu corazón, y de tu cuerpo, y de tu respiración, y de tus sueños, y de tus pasiones. Y cada uno de ustedes sabe
que es absolutamente fútil tratar de decidirse por cualquier cosa menor. Y si hubiera alguien aquí en este momento que real y verdaderamente dudara de lo que acabo de decir, que hable. Y así pues, el silencio es toda la evidencia que requerimos. Esto no sucede debido a algo que yo alguna vez haya hecho por ustedes. Esto sucede porque debe suceder. Debe surgir en cada mente creada, sin importar sus travesías, a pesar de sus tentativas de negar lo que es eternamente verdad, que es lo que se llama la ilusión del sueño de separación. Debe suceder y es inevitable porque Cristo no será negado. Cristo no puede ser negado, pues solo Cristo puede expresar lo que es absolutamente verdad. Solo Cristo puede, por tanto, informar la estructura celular del cuerpo para que incluso el más simple de los gestos extienda amor hacia otro que lo contemple. Solo Cristo sabe cómo respirar el aliento que libera todo trauma, todo daño. Solo Cristo entiende el poder del verdadero perdón, que siempre es, por cierto, el perdón de uno mismo, ya que nadie nos ha hecho nada malo en ningún momento. Solo Cristo puede llevar una sonrisa a los labios de un cuerpo de tal modo que, cuando otro nos contemple y nos vea, su corazón se sienta satisfecho. Solo Cristo puede caminar por este mundo sin, no obstante, ser del mundo. Y solo Cristo puede trascender y transmutar toda creación limitada y temerosa para dar una hermosa flor que se abre regalando su dulce fragancia a toda la creación. ¿Y no es eso lo que tanto anhelas sentir que atraviesa tu ser? ¿No está viva en ti esa llamada a despertar? Amaos, por tanto, los unos a los otros, y ama tú, por tanto, al yo, al ser, que te ha sido dado por el Padre. Aprende a escuchar solo esa voz, aprende a desear solo esa voz, aprende a seguir solo esa voz que reconoce la verdad que siempre es verdad. Mi Padre y yo somos uno. Y este mundo no es sino un destello pasajero de un sueño, no tiene ningún valor salvo el que pueda brindarle el Cristo. Solo el amor es real y todo lo demás es la elección de creer momentáneamente en la ilusión. Y ten por seguro que en un mundo ilusorio la ilusión puede parecer tener un gran poder, pero a ti se te ha dado todo poder, todo el poder del cielo y de la tierra, le es dado al Santo Hijo de Dios, y ese poder mora en ti como la vida de tu vida, el aliento de tu aliento, la verdad de tu verdad, el ser de tu ser y la alegría de tu alegría. Y nunca ha existido una sola creación ilusoria que lo haya podido jamás amenazar en verdad, y ninguna ilusión puede quitarte la realidad. Lo único que puede suceder es que utilices ese poder para creer en la pérdida, y todas las formas de pérdida que percibes mediante los ojos físicos o mediante la mente mundana no son más que sombras pasajeras de tu insistencia en creer que la pérdida es posible. Todas las formas de contracción conocidas como miedo no son más que modificaciones temporales del mismísimo poder que te fue dado, un poder que has querido usar para ver si era posible convencerte a ti mismo de que algo aparte del amor era real. Pero el cuento se acabó. El sueño de separación está acabando. La plenitud de la creación está ahora experimentando un creciente poder, por así decirlo, un movimiento, un impulso que va necesariamente a llevar a la mente, de la cual surge la creación, hasta un nuevo nivel, por así decirlo. Y no es tanto un nivel de evolución como un nivel de reconocimiento, un nivel de recuerdo, un nivel de regreso.
y esa ola de impulso está viva y ya ha surgido en tu corazón y en tu mente. Lo sabes, deja de negarlo, deja de cuestionarlo, deja de buscar signos que te den el visto bueno en el mundo a tu alrededor. Acéptalo como un divino regalo de tu Creador, porque la llamada ya se ha hecho, y aunque muchos no oyen, pocos escuchan y pocos están todavía plenamente dedicados a responder. Por lo tanto, permite que tu oración sea siempre, que solamente Cristo sea quien habite en y como esta creación que una vez pensé que era yo mismo, que solamente Cristo sea quien informe cada pensamiento y cada respiración y elección, que el amor dirija cada paso, que el amor transforme esta travesía a través del tiempo, para que en el tiempo yo pueda realmente conocer la realidad de la eternidad, la santidad de la paz, la divinidad, de la intimidad, la alegría del amor del Padre, antes de cada respiración y ciertamente incluso antes de cada pensamiento que surge en la mente. Pues cuando sabes que tú eres la misma divinidad, ¿cómo podrías jamás mirar a tu hermano o hermana y creer que te han hecho algún mal? ¿Cómo podrías jamás querer hacer otra cosa que amarles? Esto es, permite que el amor de Cristo fluya a través tuyo, tan profunda e intensamente que ellos capten que tú no crees en su ilusión. Porque cuando entre vosotros se dan aquello que es verdad y que es lo único que es verdad, como todas las mentes están unidas, se habrán dado el único regalo de valor. Cuando le das a otro la verdad, incluso quizá sin intercambiar una sola palabra, ellos reconocen lo que les ha sido ofrecido. Y de nuevo, porque todas las mentes están unidas. Quien tengo delante de mí reconoce la verdad sobre mí y está mirando correctamente a través de todas mis tentativas de ser algo inferior a quien yo soy. Por tanto, ahora me siento seguro, a salvo, eligiendo de nuevo. Y ahí es cuando los milagros suceden. No te esfuerces por sanar este mundo. No hagas nada para montar un show sobre cuánto amas a otro. Abandona el concepto de ser una atareada abeja y simplemente sé la presencia del amor, meramente porque sabes que ser cualquier otra cosa no tiene absolutamente ningún valor y que en verdad nunca has tenido éxito siendo otra cosa que no sea la presencia del amor. Cada momento cuerdo que has experimentado, cada momento de ilimitación, de intimidad genuina, cada momento de alegría llena de gracia que jamás hayas conocido, en cualquier forma que parezca presentarse o ser embotellada ante ti, te ha llegado porque has permitido que tu mente se deslice al mar de la paz. Y entonces, meramente has morado vacío, sin querer nada, no buscando nada, y en tanto que la sola presencia de lo que tú eres. Y cuando esa cualidad sea cultivada de modo tal que impregne tu conciencia a cada respiración y a cada momento, sabrás que el Cristo ciertamente ha surgido ese día. ¿Qué puede surgir entonces para obstruir la verdad que es siempre verdad? Hay un antiguo bosque en un cierto lugar de tu planeta. Es un bosque en un lugar muy alto, en un escabroso valle de montaña, tan escabroso que nadie ha estado allí jamás. Y la vida continúa allá en el bosque, sin ser reconocida por las mentes de la humanidad. Entonces, hoy por la mañana, muy adentro del corazón de este bosque, una diminuta brizna de hierba pareció que se levantaba debido a un viento sorpresivo. Y a medida que esto ocurría por un instante,
tan sutil y suave fue este viento que, al dar la luz del sol sobre esta brizna, la luz proyectó la más pequeña de las sombras concebibles sobre una roca que estaba justo un poco más allá de la brizna de hierba. Nadie lo notó. La sombra no tuvo efecto. La roca no lo notó. Nadie en el planeta lo notó. Nadie en todos los cielos lo notó, excepto yo, que necesitaba algo sobre lo cual construir una historia. Esta diminuta sombra, proyectada por una pequeña brizna de hierba, contoneándose momentáneamente en un viento en algún remoto bosque, no ha tenido virtualmente ningún efecto sobre el giro de los planetas, sobre la creación de nuevos soles, y ciertamente ni un solo rastro de efecto sobre lo profundamente que tu Padre te ama. Esta pequeña sombra es a lo que le has dado poder sobre ti, y parece ser capaz de obstruir la verdad dentro de ti, impidiendo que tú puedas vivirla. Por un momento le diste poder a esa diminuta sombra, y en ese mismo momento nació el miedo. Y el miedo siempre es una contracción que te retrae del amor. El miedo te hace más pequeño que la brizna de hierba que momentáneamente parece proyectar una sombra y por tanto poder obstruir tu reconocimiento de la calidez de ese sol que siempre te baña. Y cuando te resistes a la sanación, cuando luchas para realizar eso de tal y como hemos estado observándote hacer aquí, aprender a decir tu verdad, cuando te resistes a la sanación de esas maneras, ten por seguro que algo ha ocurrido antes de eso, y se trata de tu decisión de creer que la sombra es todopoderosa, y de creer que si tú sanaras, si crecieras, si cambiaras, si permitieras que Cristo viviera en ti, entonces esa diminuta brizna de hierba y la diminuta sombra que crea por un instante muy fugaz, vendrían, te castigarían y te machacarían. Y si pudieras realmente interiorizar este cuento y reconocer lo absolutamente irrisoria que es tal creencia, nunca más le temerías al miedo, nunca más permitirías que el miedo te dominara y dirigiera el curso de tu vida. Ciertamente aprenderías lo que significa confiar en lo que es concebido en el corazón. Y te levantarías y seguirías sin miedo, sin más cuentos. Y llevarías a cabo lo que la creatividad deseara expresar a través tuyo. Y en todo momento sabrías que por tu cuenta no haces nada, sino que el Padre, a través tuyo, puede hacer cualquier cosa. Por tanto, ciertamente, ¿qué formas de esa sombra de la brizna de hierba estás permitiendo que operen, dirijan y posean tu alma? Una interesante cuestión. Existen muchas formas de esa sombra, ¿no es así? Existen compañeros, parientes y padres a quienes complacer. Y hay gobiernos ante los cuales inclinar la cabeza. Hay parejas e hijos que van primero. Hay cuentas que pagar. Hay deseos que revisar y mantener en orden. Hay actividades, declaraciones y comportamientos realizados por otros que requieren de al menos 7 u 8 horas al día para que los analices y juzgues hasta morir. Este mundo es agotador, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Y pensabas que era el amor quien hacía que el mundo girara? Confía en mí. El amor no da vueltas para ir a ningún lado. El amor te creó. El amor concibió dentro de ti, en tanto que un individuo, al menos en la danza del tiempo y el espacio, el poder de elegir, de sentir, de conocer, de canalizar luz y amor. El poder de saber que existe algo en ti y como tú. Eso es lo que ha hecho el amor. ¿Y acaso el miedo jamás
creó alguna cosa ni remotamente parecida a esta? Así pues, ¿qué quieres? ¿Creación o imitación? ¿La paz o la habilidad para simplemente drogarte a ti mismo con trivialidades? Todo el poder del cielo y de la tierra está fluyendo a través tuyo con cada respiración, para que tu conciencia atestigue no ya lo que tú haces como hacedor o ejecutor, sino aquello que lo divino está haciendo a través tuyo en cada momento, para que puedas llegar a maravillarte por la creatividad del amor, por ese mismísimo amor que mueve el sol y la luna y otras estrellas. Ahora bien, este es un delicioso pasatiempo. Y cuando tu vida, esta única vida, y tú solo tienes una vida, podrás tener muchos cuerpos, pero tendrás una sola vida. Cuando entregues esta única vida plenamente, lo que se llama aquí, de cabo a rabo, cuando entregues todo para ser solo la presencia del amor, y si vemos algunas telarañas por el camino, vamos a ponernos a la obra para barrerlas y apartarlas. Tengo mejores cosas que hacer porque toda la creación está esperando moverse a través mío y quiero ser consciente de ello. Quiero que mi experiencia, que mi viva conciencia, sea extáticamente absorbida en la observación del flujo de amor a través de este misterio que llamas el cuerpo y del que te atreves a decir tu cuerpo como si tuvieras algún derecho de posesión sobre él. Entrega el cuerpo a Dios. Dios sabe cómo usarlo, tú no. Cuando estés en ese lugar, el cielo y la tierra se moverán para convertirse en tus servidores, pero no lo harán hasta entonces. Si envías un mensaje de conflicto, nadie se moverá para el baile. Y cuando te dirijas hacia ese lugar, y por no otro motivo más que por el hecho de que lo quieres hacer, no reconocerás, porque tú serás la verdad que establece todas las cosas en su libertad. Así que ahora ya sabes lo que es la sombra. Quizás algunas veces disfrutes danzando con ella. La gran pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que ella te dirija o vas tú a conducir? Cuando tu vida se convierta, y no voy a hablar de la perfección tal y como la consideras aquí, cuando tu vida se convierta en esa motivación, esa actitud, esa declaración, esa devoción, entonces la perfección se hará presente a través tuyo. Porque la perfección es la mentalidad milagrosa en la cual sucede aquello que ahorra tiempo. Y cuando tu vida se convierta en eso, cuando ya no tengas ningún compromiso, y qué decir de esta palabra compromiso, conflictivo, cuando ya no tengas más compromisos conflictivos en tu ser, sabrás exactamente lo que supuso para mí el resultado de mi vida, porque serás eso. Sí, y sé que estás preocupado sobre esto. ¿Significará esto que cuando esté realmente cerca voy a tener que pasar por mi iniciación final en la crucifixión? Y si tengo que hacerlo, ¿me prometes que al menos esterilizarán los clavos? ¿Podría elegir el día o la hora? No me gusta levantarme muy temprano. Ya sabes de qué va la crucifixión. Te la has hecho 1.000.000 de veces y de maneras mucho peores que un simple clavo atravesando la mano y creando una pequeña punzada de dolor. El infierno no es más que el estado de estar atrancado, atascado, en el proceso de crucificar el propio ser, lo cual no es nada más que la tentativa de asesinar y destrozar lo que Dios ha creado, desde el amor. Deja de gastar tu energía intentando amar a Dios. Así no lo conseguirás. Deja de gastar tanta energía intentando aprender cómo amar a otro. Así no lo conseguirás. Y por el amor de Dios, por favor, abstente de todo intento de hacer creer a alguien que lo amas. Pon toda tu intención en abandonar los patrones de creencia desde los cuales
has intentado crucificar al yo, al ser que Dios hizo y que colocó dentro de ti en tanto que la mismísima conciencia de tu existencia. Aprende a amar ese ser más allá de todas las cosas creadas. Aprende a nutrir a ese ser. Aprende a cultivar en ese ser solo aquello que hable de alegría y de verdad. Y de tal manera que tus palabras y acciones y tu misma presencia eleven siempre al otro. Y tal que cuando este otro entre en la habitación donde estés sentado o de pie moviéndote, él pueda sentir cómo le llega un respiro de aire fresco, aunque tú no hayas movido ni un dedo. En la medida en que quede una traza de energía en ti por la cual estás luchando por conseguir de alguna cosa percibida u objeto alrededor tuyo, algo que estás seguro que te falta a ti adentro, entonces no puedes conocer el amor del yo, del ser. Y no puedes experimentar la libertad. La felicidad es un trabajo interior. Así que, entonces, ¿qué ocurrirá? Digamos que finalmente haces lo correcto y decides, de acuerdo, ¿qué está haciendo esta pequeña sombra, diminuta brizna de hierba? Bien, vamos a ocuparnos de esa y de esta otra y de esa y de esa. ¿Cuántas briznas de hierba y cuántas sombras hay ahí, en esta cualidad de ser, y que parecen haber cubierto tanto al ser, al yo? ¿Importa algo? Estás ocupado concibiendo al Cristo. ¿Qué sucederá cuando eso realmente ocurra? Primero, y escucha bien, no existirá nada que sea inaceptable para ti. Bien, pero ¿esto significa que si alguien no es vegetariano, se le seguirá todavía amando? ¿Esto significará que si alguien votó a quien es tal el nombre que va tras el pájaro, Quayle, si fueran a votar a Quayle, significaría que no están locos, que puedo amarles? ¿Significaría que a alguien que busca el poder y que por ello ha creado una guerra y ha matado a 5.000 mujeres y niños, a ese todavía puedo contemplarlo sin que mi amor se perturbe? ¿Significará que cualquier cosa que surja en este mundo temporal ya no constituirá realmente, verdaderamente, literalmente ningún problema para mí, ya que nada es inaceptable? Así es, sí. Aunque eso no significa que tú lo apruebes, que lo justifiques. Significa que ya no es inaceptable, pues lo que no puedes aceptar lo juzgas, y cada juicio es el intento de asesinar aquello que hayas decidido que no tiene derecho a existir. El juicio es lo opuesto al perdón. Vive en el lado de la valla donde está el miedo. El perdón vive en el lado donde está el amor. Y solo el amor puede sanar este mundo. Imagínate entonces viviendo en un estado de ser en el cual literalmente nada te resulte inaceptable, porque reconoces que la fuente de tu verdadero ser está mucho más allá de las limitaciones de cualquier cosa creada en el espacio y el tiempo, y que incluso ni la muerte, que ha sido creada desde la contracción conocida como miedo, que incluso ni la muerte fuera algo inaceptable. Cuando hace muchos meses le hablé a este mi querido amigo, quien me permite integrarme con su mente, y le dije: si eliges confiar en mí, te mostraré la vía a la paz. Tuve que esperar su respuesta. No podía hacer nada para quitarle la libertad que se requiere para poder comprometerse plenamente a permitir que Cristo sea concebido allá donde una vez había reinado una ilusión inútil. Y cuando le dije, bastante tiempo atrás, te mostraré cómo convertirte en el ser a partir del cual surge toda la creación, tal que así reconozcas la verdad que te hace libre,
se levantó dentro de él el miedo más enraizado o fundamental de todos los miedos posibles. ¿Cuál es? Es el último a superar, el miedo a la muerte. Pues cuando te ves confrontado con la verdad, sabes que todo lo que has intentado crear como sustituto de la verdad va a morir. Por eso es por lo que se dijo que lo único a ser superado será la muerte, el miedo a la muerte. La muerte es permitida para que Cristo pueda vivir. No hay nadie en esta habitación. No hay nadie en esta habitación y no habrá nadie en ningún momento que escuche estas palabras, a quien yo no haya hecho esta promesa también. Te mostraré la vía a la verdad que es siempre verdad y que te hace libre. Pero solo tú puedes tomar la decisión de ofrecer la totalidad de tu ser en esta travesía. Y todo lo que requiere es esa cierta voluntad, lo que se dice una pizquita en vuestro mundo. Una pizca de voluntad es todo lo que te cuesta. Yo ya conozco el camino a casa porque he completado la travesía y te mostraré el camino. Con cada palabra que esbozo en esta forma, así como en otras, mi única intención es la de revelarte el lugar dentro de ti, que es la presencia del amor que buscas. ¿Y qué sucede si eliges realmente comprometerte a considerar y escuchar lo que estoy compartiendo y regresar a la inocencia de un niño, tal y como entendieras en tu vida lo que eso significa? Ten por seguro que cuando la travesía hacia el reino sea completada, la travesía dentro de él comienza de nuevo, y el éxtasis, la sabiduría, la creatividad, las risas y la hermandad, la familia, la alegría, la serenidad, la paz, que han sido en su mayoría cosas que seguramente habrás considerado solo como sueños imposibles, esas cosas se convertirán en tu estado más corriente de ser. Y no obstante, ninguna de ellas puede darse mediante ningún poder que pueda moverse a través mío. Te puedo guiar y te puedo mostrar el camino, y puedo caminar a tu lado en el camino que hayas elegido, y a veces lo haré llevándote, pues puedo darte mi fuerza hasta que la tuya sea tan innegable como la mía. Mas al final tú debes exigir que yo me aparte de modo que tus pies toquen el suelo del reino del cielo, y tú camines con tus fuerzas, con tu certeza a mi lado. Y en ese día y en esa hora, ciertamente verás que eso que tan a menudo te he preguntado, ¿cómo crees que podríamos hacer esto? ¿Qué te gustaría crear conmigo? Me lo estás preguntando a mí. Y entonces, ciertamente, somos como hermano y hermano, hermana y hermano, danzando y jugando en el reino preparado para nosotros por nuestro Padre. Una pequeña sombra proyectada por una diminuta brizna de hierba es todo lo que parece poder evitar que llegues plenamente a donde yo estoy. Y si te retrasas un poco más, vale, no pasa nada. Pues como ves, no puedes evitar que yo conozca la verdad sobre ti y que te ame. Y cuando estás en el amor, cuando estás tan sumergido en simplemente amar, ¿no es cierto que no tienes ningún sentido del tiempo? No hay sensación de ningún efecto que pueda perturbar tu paz. Solo estarás, así lo llamas, meciéndote con la música. Estás amando y tu plenitud se expande, incluso más divina. Por eso, ciertamente, amaos los unos a los otros tal y como yo os he amado. Pues el Padre primero me amó a mí para que pudiera mostraros la verdad de lo que el amor es y la realidad de vuestro ser. Y no dejaré de hacer esto sin importar cuánto elijas retrasarte. Porque el amor es ciertamente paciente y amable. El amor no es engañado y el amor no permite el engaño. El amor abraza todas las cosas, confía en todas las cosas, permite todas las cosas
y sabe perfectamente bien a dónde está yendo, y nunca abandona esa travesía hasta que cada brizna de hierba esté liberada de proyectar sombras y toda la creación retorna al corazón de Dios. Aprende a amar a tu ser y grítale esto a este mundo: yo y mi Padre somos uno. Ah, este es el suelo desde el cual me muevo y vivo y tengo mi ser. Entonces, sed eso. Y recuerda siempre que el Padre contempló su única creación y dijo: mirad, es muy buena. Y ese bien tiene un nombre, que es tu nombre y el tuyo, 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 y el mío. Y ves, está muy bien. Esa luz se merece brillar. Y así con esto el mensaje de esta hora ha sido entregado, y creo que puedes percibir cuál es. Y no obstante, ante ti se encuentra la puerta. ¿La abrirás con el poder de tu elección? Pues lo que experimentes te revelará la elección que has hecho hoy. Lección 7. Preguntas y respuestas. Pregunta: si Dios quiere que sea feliz y no pide que haga nada en concreto, ¿qué significa ser un servidor? ¿Hay un plan divino para la acción que Dios quisiera que siguiéramos? ¿O bien las acciones nos son dadas basándose plenamente en las autopercepciones momentáneas? ¿Hemos de hacer las cosas aquí de una manera particular? Respuesta: primero, eso no es una pregunta, es un montón de preguntas. Te he dicho muchas veces que el Padre solo te pide ser feliz. Y si realmente no se te pide que hagas nada, entonces, ¿qué podría significar ser un servidor de Dios? Cuando sirves a otros, actúas, eres de tal modo que ellos reciben el gozo de saber que les has dado tu plena atención. Ser un servidor del Padre significa entonces que finalmente has elegido dejar de lado cualquier cosa que distraiga tu atención y que has enfocado esta atención en toda su plenitud, que es la plenitud de tu ser, en la realidad del amor que el Padre quiere extenderte. Tú sirves a Dios recibiendo sin cesar lo que Dios quiere ofrecerte. Imagina que vas a trabajar para alguien que fabrica helado de chocolate y le dices a tu empleador: ¿qué quieres que haga? Y el empleador sonríe y dice: este helado que fabrico lo amo tanto que todo lo que necesitas hacer es comértelo. Te pagaré muy bien si tú quisieras simplemente realizar esta función. Y lo miras y dices: bien, ocurre que también me gusta el helado de chocolate y eso es lo que necesito hacer. Ten por seguro que vas a tener el empleado más leal que jamás pudieras haber imaginado. Servir a Dios no es trabajar en el mundo para poder satisfacer alguna concepción que la mente se haya sacado de la manga sobre lo que significa servirle. Solo significa beber tan intensamente que tu boca esté siempre rebosante. No hay sensación de pérdida y por tanto no hay ninguna necesidad de ir afuera de nuestro propio ser para poder llenar la copa. Y cuando tu atención está así dedicada a la realidad del amor que mora en ti, tu copa comienza a rebosar. Y según rebosa, buscará su propio camino, es decir, hará tal y como haría un río que hubiera rebosado de sus orillas, comenzando a recortar nuevas oquedades. ¿No es así? Y nunca podrías apostar sobre cuál será la dirección que la nueva corriente fuera a tomar, pero llevará el sustento de la vida y del amor a todo lo que toque. Mas si alguna vez el río principal se olvida de su fuente, esa nueva corriente dejará de fluir. Por lo tanto, no necesitas más que recibir la realidad del amor de Dios hacia ti. Y de nuevo, al hacerlo, te puede parecer que en el curso de tu vida se te pide abrazar cierto fenómeno que está ocurriendo, que puede ser la sanación de la sombra que una pequeña brizna de hierba está proyectando en eso que crees que es tu mente consciente,
como algo opuesto a la mente consciente de cualquier otro, o bien puede ser algo que parece tener que ver con la relación con el mundo, ya sea alimentar a un niño hambriento o llevar nutrición y atención amorosa a otro ser a través del tacto o de la canción, o plantar una semilla en el suelo, o mandar un correo. Realmente no importa. Como he dicho tantas veces, cuando realmente entiendes que no necesitas hacer nada más que recibir el amor de Dios sin cesar, te habrás convertido en el perfecto servidor. Entonces, si ocurre que vas a ser un barrendero, simplemente barrerás las calles y no tendrás nada más en mente, excepto que tu copa está rebosante. Y habrá quien pasará por delante tuyo y dirá: esta persona es un simple barrendero, pero veo que quiero caminar por esta ruta hacia el trabajo para decirle hola. Hacerlo así parece que completa mi día. Y quizás se te pida ser el salvador del mundo. Solo la voz que habla por el ego vería alguna diferencia entre ser el salvador del mundo y un barrendero. Por lo tanto, no te esfuerces por saber qué debes hacer dentro de las formas de este mundo, sino dedícate completamente a estar en amorosa devoción para poder recibir todo lo que Dios quiere derramar sobre ti. Un amor tan magnífico que la mente ya no puede siquiera imaginarse que está sin él. Y ciertamente tu copa rebosará. He aquí la esencia de muchas preguntas, que en realidad son una sola. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un compañero del alma y un alma gemela? Por favor, describe la importancia que pueda tener el que dos personas entren plenamente en una relación, manteniendo su ser único mientras crean sinergia. Respuesta: no sería apropiado decir que puedes crear sinergia, ni tampoco decir que puedes crear individualidad genuina. Lo que puedes crear y cultivar es la voluntad de comprometerte plenamente a permitir que hasta la última huella o obstáculo interpuestos ante la presencia del amor sean disueltos en tu interior. La sinergia y la individualidad genuina surgen de tu devoción a estar, sin cesar, abierto y receptivo al amor de Dios. Como una flor estalla a partir de una semilla bien plantada, tanto la individualidad como la sinergia en una relación sagrada, que es donde solo puede encontrarse sinergia, esas cosas surgen de la recepción del amor, de permitir el amor, de la rememoración de ese amor. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se llama un compañero del alma y el alma gemela? Primero, la única diferencia es una cuestión de definición. El concepto de alma gemela fue dado por un amigo mío como modo de asistir a las mentes para entender que existe un aspecto suyo que está enlazado de forma única y profunda a algo que es ellos mismos, tanto como pueda estarlo ese yo, ese ser que creen ser, y que se ha convertido en algo fragmentado, ya que lo que estuvo entero se convirtió en algo aparentemente fragmentado y por tanto la mente se desequilibró. La idea era crear una historia en la cual la mente, tan sintonizada como está, buscando su satisfacción fuera de sí misma, al menos pudiera comenzar a desear aquello que simboliza el movimiento hacia la plenitud, el enlace conjunto de las energías de hombre y mujer en la conciencia. Y eso, por supuesto, a riesgo de que algunas mentes pudieran realmente llegar a creer que el descubrir y encontrar su propia alma gemela era algo que requería encontrarse con otra personalidad en otro cuerpo. Y no obstante, como en realidad esa fragmentación nunca ha ocurrido, no necesitas ir más allá, en verdad, de tu propia conciencia, de tu propio ser, para poder descubrir que aquella alma está todavía dentro de ti y que no puedes estar separado de ella en absoluto. Bien podría ocurrir que en el campo temporal tú, como conciencia, necesitaras tener la experiencia de atraer a alguien que parezca estar en otro cuerpo y de modo tal que parecéis devenir una unidad juntos. Pero eso sería más bien el fruto de tu creencia en que tú estás en el cuerpo antes que una realidad objetiva.
Pues en realidad la verdad es una, la separación no existe y punto. Y con los compañeros del alma ocurre la misma historia. Podría ser apropiado usar esos términos para describir lo que están experimentando algunas mentes como un modo de proporcionar una comprensión que les permita relajarse y tratar de ello. Es también cierto que dentro del drama del sueño de separación hay almas, fragmentos de conciencia, si quieres, que danzando juntas y jugando juntas, y que nunca han perdido la sensación de unión o de amor entre sí, una con otra. Por lo tanto, durante un periodo de tiempo y de la creación del especialismo, aquellas almas que aparentemente son dos chisporrotean iluminándose una dentro de otra. Reconocen la verdad en el núcleo de la otra porque nunca la han perdido realmente, tal y como si la han perdido en otras relaciones. Y por tanto ocasionalmente sucede que se requiere que dos almas así, estando en el camino de despertar, se reúnan en el espacio y el tiempo para iluminarse, para reiluminar el compromiso necesario, para sanar la sensación de separación y despertar del engaño, que supone pensar que alguna vez un yo separado pudiera haber existido realmente. Esto significa que tú no necesitas de nadie para poder estar completo. También significa que cuando descubres esa plenitud dentro tuyo, serás libre, si lo deseas, para entrar en relación con cualquier persona que puedas elegir y que pudiera elegirte. Con suerte, eso llegará desde un espacio de santidad y libertad, y no de miedo y especialismo. Porque esto último conduce al dolor que aún deberá ser sanado, y lo primero conduce a la creatividad constante y al regocijo. Solo cuando dos seres completos se reúnen, habiendo mirado adentro y comprendido realmente que no hay carencia y por tanto ninguna necesidad, entonces el poder de la creatividad puede fluir a través de esa entidad. Y una relación así creada crea a su vez otra entidad y da nacimiento a aquello que refleja la verdad, tal que ésta pueda ser contemplada por otros que moran en el espacio y el tiempo. Así que no asocies especialismo al concepto de alma gemela o de compañero del alma. Como mucho recuerda que tu alma gemela es tu creador. Todos los demás son tus amigos. No puedes llevar a la luz aquello que necesita ser sanado porque no sabes lo que la sanación es realmente. Aprende a reconocer la auténtica sanación y aquello que la requiera se presentará ante ti por sí mismo. Y la verdadera sanación es la decisión por la paz, no la negación del sentimiento. Porque la paz es como un océano que abraza a todas las olas que pudieran aparecer. Solo necesitas hacer esta simple cosa. ¿Estoy realmente en paz en este momento? Si la respuesta es que no, solo necesitas preguntar: ¿qué es necesario sanar para que la paz pueda ser restaurada? Y no se te ocultará. ¿Estás dispuesto a poner esto en práctica? Ahora, cuando haces tal declaración, están aquellos de entre ustedes que dicen: oh bien, te presentaré algún caso de los que tengo en mi pila de expedientes. Cuando se dieron esas historias escritas sobre mí que dicen que yo cargué con los pecados del mundo, y cuando escuches a maestros o profesores que transmutan los pecados de sus estudiantes, solo piensa en eso como una pila kármica de expedientes. Y cuando alguien te dice: estoy dispuesto a hacer todo esto, voy a poner esto en práctica, claro que sí. Ah, bien, entonces hemos encontrado un empleado posible. Pero nunca se te dará más de lo que puedas transmutar. Y por supuesto, siempre puedes abandonar y buscar otra línea de trabajo. ¿Cuál es la interacción que existe entre avanzar poco a poco con nuestros fuertes apegos, hábitos, compulsiones, adicciones, para poderlos ir soltando con amabilidad y comprensión,
y usar la disciplina y el autocontrol para acabar con esos apegos? La disciplina no es una rigidez o una resistencia contra algo. La disciplina auténtica es meramente un producto, por así decirlo, de la mente. La disciplina auténtica solo requiere que le prestes atención a lo que sea verdad en cualquier momento dado de tu experiencia, sin juicio. La disciplina es la vigilancia de la conciencia y la decisión de ser la presencia del amor. Esta respuesta parece ser simple, breve y parece estar muy ceñida al tema, pero si quieres contemplarla incluso hasta el punto de sentarte en meditación y escribirla lentamente, de modo tal que veas las letras de las palabras aparecer lentamente en tu hoja blanca de papel, entonces, al darte permiso para ser paciente, sin prisas, te será revelado más y más. Y no obstante, la esencia ya ha sido ciertamente dada. Disfruta de la disciplina de contemplar la respuesta. La sanación de la separación de Dios, que se acrisola en el perdón auténtico, la voluntad de permitir que solo el amor viva donde una vez hubo un pequeño mosquito insistiendo en darse la razón, esto es lo que en verdad importa. Entonces, un camino que parezca llevarle a uno verdaderamente hacia el reconocimiento de la verdad y por tanto le haga libre, es igual a cualquier otro camino, sin importar los decorados externos que lo acompañen. Realmente, querido amigo, disfruta de lo que haces en cada uno de esos caminos. Aprécialos y sigue caminando. Solo el amor es real. Dios es solo amor. Tú eres la creación de Dios. Por lo tanto, tu realidad es el amor. Ahora ve y vive desde ti mismo, desde tu yo, para que tu ser pueda ofrecer amor a este mundo. No mires al mañana, porque el tiempo que importa es el ahora, para cualquier mente que decida que así es. No busques un salvador que llegue de las nubes, porque estoy contigo siempre, y yo habito dentro de tu corazón, donde tú estás a sí mismo. Y ahí dentro es como si nos tomáramos algo en tu comedor como amigos, con una taza de té, nada más. Lección 8. No puedo unirme con nadie, a menos que me brinde un espacio en su conciencia y me invite a entrar ahí. Entonces, entiende bien que cuando vengo a morar contigo, vengo con la humildad nacida del reconocimiento del gran misterio que te ha dado tu existencia. Y ese misterio es el que he llamado Abba, Padre. ¿Y por qué? No emerges de ninguna fuerza mecánica y reflexiva. Procedes de la pura inteligencia. Procedes del puro amor. Procedes de una fuente más allá de toda comprensión. Procedes del esplendor de una luz tan brillante que el mundo no puede verla ni contenerla. Procedes de aquello que es lo único eternamente real. Y como procedes de ello, eres uno con ello siempre. Esto significa que moras en una relación entre creado y creador, entre la descendencia o hijo y el padre, que es tan íntima, que es un enlace tan profundo que no puede ser quebrado en ningún momento. Igual que una ola surgida de un océano, no puede ser separada de dicho océano. Así también en todos y cada uno de los momentos de tu experiencia. Moras en una unión tan poderosa, tan misteriosa, tan íntima e inmediata, que la mente no puede comprenderla. Esta unión entonces te conecta como creado con ese misterio que está más allá de toda comprensión y que contiene cada gota de sabiduría y de inteligencia necesarias para crear la propia conciencia. Esto significa que moras en una relación entre creado y creador, entre la descendencia o hijo y el padre, que es tan íntima, que es un enlace tan profundo que no puede ser quebrado en ningún momento. Igual que una ola surgida de un océano no puede ser separada de dicho océano, así también en todos y cada uno de los momentos de tu experiencia moras en una unión tan poderosa
tan misteriosa, tan íntima e inmediata, que la mente no puede comprenderla. Esta unión entonces te conecta como creado con ese misterio que está más allá de toda comprensión y que contiene cada gota de sabiduría y de inteligencia necesarias para crear la propia conciencia. Y es la conciencia, el reconocimiento consciente, el poder de la toma de conciencia, el poder de elegir. Esto es lo que realmente eres. Y si esa fuente, si ese misterio puede concebir este aspecto, que es el aspecto más fundamental de la creación, ¿no merecerá ser llamado Apa o Padre, aquello que crea a semejanza de sí mismo? Puedes tú entonces comenzar a sentir y a reconocer, no solo como una idea intelectual, sino como una realidad viva, como una cualidad de conocimiento, que, si eres consciente en este momento, es porque tú eres uno con la fuente de toda la creación, y que no puedes estar separado de ella de ningún modo y en ningún momento. El miedo es como una contracción. Y de nuevo, si te imaginaras como una ola que surge del océano y que entonces se dispone a contraerse porque cree que está separada de su fuente, esa contracción, literalmente, la estrujaría expulsando la vida, el mero fluir del agua hacia afuera de esa ola. ¿Y cómo sería posible su continuidad cuando su misma fuerza vital ha sido expulsada? ¿No se convertiría entonces en unas meras gotas de agua que se desvanecen ante la mirada solo para volver a disolverse en el océano mismo? Y así su esplendor se ha perdido para no volver a ser visto más. Si fuera posible que la ola de tu conciencia realmente expulsara su fuerza vital de sí misma, tú también te desvanecerías como gotitas que regresan al océano para ya no ser recordadas, para nunca más ser vistas. Pero escucha, y escucha bien, eso sería la muerte. Mas en realidad tú estás vivo siempre, e incluso cuando te has identificado a ti mismo con la gran constricción que es el miedo, tus miedos nunca han sido capaces de expulsar de ti la gran fuerza vital, la gran realidad, el gran regalo del discernimiento. Nunca has dejado de ser, nunca hubo un solo instante en que no existieras, y nunca habrá un momento en que dejes de ser. Eres por tanto bastante parecido a una ola que hubiera comenzado a surgir de un océano oculto. Y eres como la ola, por así decirlo, que gana impulso y que se mueve por la superficie del planeta. Eres como esa ola que está en continuo movimiento. ¿Y moviéndose hacia dónde? Hacia una extensión perpetua de tu conciencia, como tal. Hacia una extensión perpetua de lo que sea que elijas recoger a lo largo del camino, y lo que elijas hacer parte de ti mismo, hacia una extensión perpetua que te llevará a la experiencia, a los frutos de los mismos pensamientos que hayas albergado haciéndolos tuyos propios. Por tanto, entiende bien, ahora mismo, en este mismo instante vivido, donde quiera que estés, sea lo que sea que estés experimentando, todo eso que ves, todo lo que sientes, todo lo que sabes, todo lo que buscas evitar, todas las cosas que valoras y que menosprecias, todo ello está contenido en tu conciencia, pues si no lo estuviera, no existiría para ti. Por tanto, contempla todo aquello que reconozcas en tu discernimiento, en tu conciencia. ¿Cuáles son las cosas que reconoces que sabes? ¿Cuáles son las que querrías evitar? ¿Cuáles son los sentimientos que no has explorado? ¿Y cuáles los objetivos, la gente, los lugares, los valores por los que luchas y que parecen estremecer cada célula del cuerpo? ¿Qué es el cuerpo en sí? Si no es aquello que surge en tu discernimiento. Contempla el planeta a tu alrededor. Mira cada objeto de tu habitación. Contempla cada pensamiento que eliges pensar. Contempla las percepciones e ideas que defiendes con tanto ahínco. Contempla los pensamientos, los sentimientos de otros que te hacen avergonzarte o desear retirarte de ellos. Esas cosas moran en ti como el mismo poder o fuerza vital de la ola que ha surgido del océano.
Todas esas cosas las has recogido en tu caminar. Y el camino ha sido muy largo y ciertamente variado. Porque si puedes imaginar que nunca dejas de existir, esto significa que has estado siendo como una especie de ola de conciencia que estaría atravesando cada marco temporal, cada sistema planetario, cada dimensión de la creación. Y a lo largo del camino hay algo que ha permanecido constante. Has estado en constante relación con toda la creación. Oh sí, puedes seleccionar una poca gente, unos pocos objetos, un planeta, una dimensión, y enfocar ahí toda tu atención. Mas la atención no es nada más que la decisión de sobre qué vas a usar el poder que tu conciencia tiene para enfocarse. Y parece que has excluido todo lo demás. Eso es como una ilusión óptica de la conciencia. Aunque sea muy cierto que has seleccionado aspectos de la creación sobre los que enfocar tu atención, no obstante, bajo eso, en lo profundo de la ola que no puede verse con el ojo físico, que no se ve con lo que tú llamas tu discernimiento consciente, con tu mente en vigilia, has permanecido con una perfecta comunión con toda la creación. Estás por tanto en relación con todas las cosas creadas y se da una comunicación sin cesar. Imagina ser capaz de mirar el aire de tu planeta y literalmente poder ver las ondas de radio, las ondas de TV, todas las ondas eléctricas que se mantienen sin cesar rebotando por todos lados en tu planeta. En algo como esto es en lo que te sumerges a diario. Tu conciencia penetra este campo de vibración y tú eres el único que selecciona aquello de lo que vas a ser consciente, lo que vas a invocar en tu experiencia vivida. Y por tanto, seleccionas lo que va a dejar una huella sobre ti. Imagina entonces un estanque de agua calmada y transparente. Imagina que tiras en él una solitaria piedra, y de ahí, tras tirar la piedra, irradian ondas. Esto es lo que está ocurriendo constantemente en el campo de tu ola de discernimiento. Y en tanto que habéis atraído hacia ti mismo ciertas personas, lugares, cosas, objetos y sobre todo pensamientos, creencias, percepciones, las has arrojado como piedrecitas en el calmo y claro estanque de tu vasta y eterna conciencia. Y lo que has experimentado son los efectos o las ondas de esas piedras. Y literalmente ellas se unen con las otras ondas que has creado. Y a medida que esas ondas salen y se tocan entre sí y regresan hacia ti, se forma el campo de creación que fabrica tu realidad física tridimensional. Nunca estás, por tanto, experimentando otra cosa que no sea lo que has elegido crear a través de tu selección de las piedras que has arrojado en el campo de tu discernimiento. Literalmente nunca experimentas una cosa aislada. No experimentas objetos. Lo que experimentas es el efecto de un pensamiento o de una creencia sobre los objetos. Nunca experimentas a otra persona, porque ellos por sí mismos están hechos de toda una red de vibraciones.